Ay, Dios, ¿no tienes frío? Sí, tengo bastante. No se siente, no se siente. Gracias. Pues hoy les traigo un tema súper interesante que creo que todos nos hemos metido más de una vez, más de una vez a investigar, y es los asesinos seriales. Ándele, pues. ¡Qué demonio! Es muy interesante. Súper interesante. Y bueno, para este tema les tengo a un especialista en la materia y es el doctor Mario Medina Castro y es criminalista, psicólogo, grafólogo, policía federal. Bueno, bienvenido. Está usted en su casa. Gracias. Muchas Gracias por acompañarnos. No, a ustedes por el honor por habernos invitado aquí. Muy bien, yo tengo una pregunta muy importante. ¿Qué es un asesino serial? O sea, ¿qué los define exactamente? Bueno, el concepto en sí de asesino serial es bastante sencillo. Es aquella persona, por ejemplo, que comete un delito o comete un homicidio en más de 3 ocasiones, en diferentes intervalos de tiempo y con casi un modus operandi similar. Puede ir cambiando porque cuando analizamos, por ejemplo, registros históricos, eventos donde ha habido, por ejemplo, una o más víctimas y tienen un mismo tipo de modus operandi, firma, por ejemplo, que le denominan así a las características externas y que son más de carácter simbólico, podemos observar escalonamiento en cuanto al nivel de violencia. Sí, pero sí puede ser un mismo modus operandi en esencia, aunque el escalonamiento por la violencia puede ir cambiando. Posiblemente encontremos a una persona que ha sido ahorcada y después encontramos a otra persona con las mismas características físicas o demográficas que ha sido ahorcada, pero también, por ejemplo, ha sido golpeada en alguna parte del cuerpo y así sucesivamente la podemos ir encontrando con la misma condición, pero con diferentes agresiones físicas. Ay, qué miedo. Yo tengo una pregunta. Dígame usted. Okay. No sé si se pase un poquito, No. pero quiero saber cuál es la persona más rara o peligrosa con la que te has topado, que ya sé que hayas estudiado, no sé si has conocido a alguna de estas personas en persona. Es que aquí hay un detalle, por ejemplo, en México, que asesinos seriales como tal no se han estudiado de manera formal, pero sí existen. Por supuesto que existen porque los niveles de psicopatía, de psicosis, por ejemplo, o algún tipo de lesiones neuronales, más unas condiciones de vida, por ejemplo, complicadas, sí hay y hay en varios contextos, solo que no se ha todavía formalizado la metodología para poder investigarlos, pero de que existen, existen. ¿Quiénes son los que más se me han complicado, por ejemplo, estudiar? Adolescentes en conflicto con la ley penal. ¿Hay adolescentes que ya son asesinos seriales? Claro. Como tales, no hemos encontrado todavía un caso nosotros, por ejemplo, que hayamos atendido. De que pueden existir, por supuesto que sí. La psicopatía es hereditaria. ¿Y qué se siente estar frente a un asesino? Esa es una gran pregunta. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es estar ahí. Estar enfrente del asesino. Sí, es que en un principio, cuando uno entrevista, puede ir uno con su paquete de pruebas, con todos los títulos, por ejemplo, académicos, pero ya como estás frente a la persona, prácticamente todos esos títulos, conceptos, conocimientos o teorías que has aprendido, se te pueden, por ejemplo, ir a la borda por el nerviosismo, tal vez por el esquema de que no sabes cómo trabajar con una persona como tal. Tienes tal vez un protocolo de entrevista que cuando ya tienes que plantearlo, desde la primera hasta la última pregunta, tiene que estar organizada de manera, si no perfecta, por lo menos sí que cuadre con el tipo de persona con la que nos encontramos, y por eso que a mí se me ha complicado mucho entrevistar a adolescentes. Son los más pesados. Son los más rebeldes, por supuesto. Y supongo que son muy inteligentes. Son muy inteligentes, son los más interesantes, por cierto. Y como diría la doctora Elena los asesinos Saola, seriales, bueno, se caracterizan por ser súper brillantes, ¿no? Esa es una de sus características. Va bien de los psicópatas, porque a veces hay asesinos seriales que tienen un nivel promedio de CI, por ejemplo, cuando se les aplican algunas pruebas o se les evalúa, por ejemplo, el nivel cognitivo, que va del promedio, o inclusive hay uno que es mucho más abajo. Pero hay que entender que las pruebas de coeficiente intelectual solo pueden medir, por ejemplo, ciertas habilidades, cultura, habilidades, por ejemplo, aritméticas, asociaciones, analogías. Bueno, y Rafa, ¿tú no quieres hacer una pregunta? ¿Tú que eres tan preguntón? Yo ando bastante curioso con el tema. Yo muy callado. Mario, platícanos. Sí, está muy interesante. Mario, platícanos un poquito más de ti. ¿Cómo fue que llegaste justamente a esa rama, a esa profesión? Porque, híjole, está cañón, o sea, uno aquí diciendo, pues,
tonterías, vulgaridades y no ese he tipo de conocido cosas. a nadie que de pequeño diga, cuando grande quiero conocer asesinos seriales. Sí, tú. Bueno, sí, te da por varios factores. Te han dicho, por ejemplo, en psicología, que cada vez que alguien estudia una carrera es siempre por algo, para tapar, por ejemplo, algún tipo de hueco que durante la infancia o la adolescencia, ¿no? Quienes estudian psicología o que estudian sociología o que estudian derecho, es porque dicen algunos de manera muy popular, no tenemos un delincuente en la familia, o porque tenemos unos traumas que no hemos podido superar, o porque necesitamos, por ejemplo, tener afectividad social. Independientemente de todo ese tipo de cuestiones, yo trabajé en un reclusorio ahí en el estado de Veracruz y ahí comenzamos, por ejemplo, a verificar lo que a mí me correspondía, a aplicar unas pruebas y unas baterías a ciertas personas de ciertas secciones que estaban vinculadas, por ejemplo, con el robo, con el homicidio. Me empezó a interesar, tal vez por el morbo, ya después por un estudio mucho más clínico y académico, el por qué una persona tiene un comportamiento que puede parecer desestructurado, pero al momento de cometer un delito está bastante organizado, bien planificado. Hijo. El ir más allá es importante porque no cualquier persona, por ejemplo, toma una víctima al azar. Claro. Hay quienes sí, y hay casos excepcionales, por supuesto. Claro. Pero más allá, por ejemplo, del delito y de la forma en la que lo cometió, lo interesante para mí, por ejemplo, fue conocer un poco más a profundidad su vida familiar, su vida social, su vida comunitaria. De hecho, ustedes mencionaban al principio uno de los principales psiquiatras y psicólogos que ha estudiado lo que son las psicopatías y asesinos seriales, y ha considerado que una de las fórmulas básicas ha sido siempre lesiones neuronales, ¿sí? Más un trastorno de la personalidad asociados, por ejemplo, con conductas antisociales. Es importante más también cuando donde creces, ¿no? Tipo la infancia que tienes, el entorno social. Si vives en un entorno de abusos. Podemos crecer nosotros, por ejemplo, con alguna deficiencia cromosómica, en el cromosoma X, por ejemplo, que tengamos el gen, dicen algunos, ¿cómo se descubre un asesino serial? Hay indicadores. Por supuesto que vemos personas que son extremadamente egoístas. Tienen trenzas. Bueno, pueden usar trenzas, quién sabe. No son irresponsables. Porque quién sabe qué tal que hoy hay uno aquí al lado de mí. Yo tengo una gran duda. A ver una de las características más importantes, por ejemplo, y que vienen ya marcadas tanto en el DSM-4, 5 como en el CIE 10, que ya no va a ser el CIE 11, es el hecho de que la empatía, por ejemplo, es limitada o nula. ¿Qué es la empatía? Tenemos aquí, por ejemplo, estructuras cerebrales. Los prefrontales y los frontales son los que nos van a decir a nosotros cómo debemos de comportarnos, lo que es bueno y lo que es malo. Cuando hay fallas, por ejemplo, en estas estructuras cerebrales y también el sistema límbico, entonces no tenemos control de las emociones. Claro. Y fácilmente podemos ser impulsivos hasta violentos. Es lo que se ha encontrado, por ejemplo, en algunas personas que tienen un nivel de empatía bajo, son muy impulsivos, son agresivos, porque causar el daño a terceras personas no les ocasiona en absoluto ninguna... Sí, no les causa miedo, ni terror, ni nada, ¿no? Pero bueno, Dani, tú te ves muy interesada, pero nada más quiero preguntas y que no dices nada. A ver, pregúntale algo. ¿Cuánto tiempo tienes en tu profesión? O sea, ahorita ejerciendo... En Policía Federal nos dieron la oportunidad, por ejemplo, de formar el grupo de criminología en el 2010, de hecho a finales del 2010, entonces ya llevo prácticamente casi 9 años. Pues muchas felicidades. Muchas gracias. Increíble. Un aplauso, por favor, a Mario. Muchas gracias. Increíble. Y ya en el ámbito, por ejemplo, criminal o criminológico, estoy desde el 2007. ¿no? Trabajando con algunos grupos y sectores. Yo puedo hacer otra pregunta. Tienes que hacer una pregunta. Sí, hay una pregunta porque me interesa muchísimo, muchísimo este tema. Y me gustaría saber dos cosas. Para empezar, ¿quién es el asesino serial más famoso del que has sabido? ¿El que ha existido? Sí. Pues hay varios, por ejemplo, está Chikatilo en Rusia, está Ed Gein, así es, Charles Manson, y son interesantes porque unos son sociópatas, otros son psicópatas, y la diferencia solamente está en que un sociópata, por ejemplo, es más emocional, más desestructurado, a diferencia de un psicópata que es mucho más inteligente y organizado. Tenemos, por ejemplo, a John Wayne Gacy, aquí tenemos los casos conocidos, por ejemplo, del chalequero a finales del siglo XIX, Goyo Cárdenas, la Mataviejitas, popularmente así conocida. El Goyo Cárdenas es un caso, digo, de la época moderna de México súper particular, ¿no? Así es, muy interesante, muy interesante. Su vida familiar también. El Goyo Cárdenas salió libre, ¿no? O sea, lo tomaron como un hombre de bien, un hombre de provecho al haber sido liberado porque dicen que se rehabilitó, tengo entendido. Pues ahí se conoce como un caso interesante de rehabilitación, aunque también, por ejemplo, hay biógrafos que consideran que él era una persona bastante inteligente, que una de las pruebas, por ejemplo, de medición de la personalidad
personalidad que le aplicaron, el MMPI, el de Minnesota, también conocido. Inclusive llegaban, por ejemplo, psiquiatras especializados para poder atenderlo y evaluarlo, y él controlaba las respuestas, lo cual hablaba, por ejemplo, de un nivel bastante elevado. ¿No se te hace ¿Conoce difícil? algo de la historia acerca de la hiena de Querétaro? Sí, hemos leído un poco sobre ¿Y qué opina de ese caso? Porque pues es algo súper ahí tendríamos extraño. que verificar, por ejemplo, su antecedente familiar, porque básicamente es una persona que sí tenía mecanismo de defensa, y cuando tiene mecanismo de defensa, entonces no puede entrar en el nivel de psicopatía, o tal vez en el nivel, por ejemplo, de psicosis como tal, sino en un nivel de debilitamiento, por ejemplo, de la psique, que se conoce como trastornos límites de la personalidad, que llegan a un brote psicótico, sí, pero regularmente son breves. Porque no recordaba ni siquiera, ¿no? Y no es el único caso, por cierto, ha habido muchos más. Wow. Muchos más. Oye, y hubo un caso muy famoso y muy sonado. ¿Qué onda con la Mataviejitas? O sea, Sí, Ah, es también. cierto También que, estaba- es cierto que, o sea, que está viva y que está en el penal de, creo que Santa Marta, Sí, Catitla. Santa Marta, Catitla, sí. ay, carajo. Cerca. Caracha. Sí. Y es interesante, por ejemplo, ver de ella más el delito que cometió y el su abuso físico, por ejemplo, con el cual trabajaba, atacaba a sus víctimas, la mayoría de la tercera edad, conocer su historia, porque es importante. Ustedes mencionaban, creo que en un principio, que la mayoría, de hecho, de todos los asesinos seriales tienen algo en común, aparte de lo que ya habíamos mencionado anteriormente, de lesiones cerebrales y faltas, por ejemplo, de oportunidad, es el abuso infantil al que son sometidos, abuso de todos tipos. ¿Y usted ha investigado y ha entrevistado a la Mataviejitas No, a en ella. persona? A ella solamente la hemos investigado de manera documental, porque nos sirve a nosotros para cada caso. ¿Y quién es la persona más peligrosa que usted haya investigado? Como les contaba en un principio, han sido adolescentes. ¿Por qué? Adolescentes, Porque son más, claro. y adolescentes, por Creo que ejemplo, yo ya de no sé Tamaulipas y de Chihuahua. No porque sean muchachos malos, Precisamente de ahí, porque están vinculados ¿Conoce el con la caso del delincuencia organizada. Ponchis? ¿Dónde? Sí, sí, le hemos en leído. Tamaulipas. Así es. El Ponchis, ¿conoce su caso? Sí, un poco he leído acerca de ¿Y él. él es considerado un asesino serial? No. No, Él- porque el ¿por asesino qué? serial tiene una forma muy particular de operar. Ellos pertenecen a la delincuencia organizada. Ellos básicamente son sicarios y el sicariato obedece otra dinámica. Claro. Ahí es, por ejemplo, por pagos. Sí, lo que sí se puede, por ejemplo, observar en un sicario es los niveles de crueldad con los cuales, por ejemplo, tratan a las víctimas, independientemente de si son de un grupo contrario, si son víctimas, por ejemplo, civiles como tales. Ahí es la forma en la que ellos tratan a la víctima, desde la tortura física hasta llegar directamente a la muerte como tal. Hay videos, por ejemplo, donde se observa cómo hay personas que se supone que son de grupos contrarios, inclusive algunos son servidores públicos, otros son, por ejemplo, de civiles, cómo los van destazando vivos. Aquí el hecho, por ejemplo, no es tanto el que lo destacen, sino quién lo hace, cómo lo hace y quién está grabando esos videos, y que puede soportar no solamente el dolor vívido, sino los gritos, las súplicas, porque nadie quiere estar en esa situación. Y tengo una pregunta súper que todos queremos saber. ¿Qué tanto se parece el CSI y todas esas series a, Porque somos a una fans. criminalidad Soy fan. Tan real. ¿Qué tan reales? O sea, por ejemplo, en la televisión vemos por lo regular que es súper fantasioso, ¿no? Pero ¿cómo es en la realidad? Bueno, no nos tardamos 1 hora para resolver un caso, regularmente nos tardamos, por ejemplo, de un mes hasta a veces un año puede Claro. pasar para poder descubrir Aquí media hora. algunos Pueden tardar patrones. hasta años, entonces. Sí, por los patrones, por supuesto. De hecho, nosotros hacemos perfiles, por ejemplo, victimológicos y criminológicos, y atendiendo, por ejemplo, los tiempos tal vez de las autoridades, pero sí tenemos que seguir los protocolos como tal. Entonces, pues sí podemos identificar condiciones de vida, condiciones, por ejemplo, de vida familiar, las últimas 24 horas, por ejemplo, de la víctima. Si tiene, por ejemplo, el victimario, igual Claro. opera el mismo mecanismo, pero lo que muestra CSI en general son la base de los protocolos que Ok. se utilizan, por Pues ejemplo, ahora para ya trabajar. sabemos, pero ya sabemos no cuál es la son diferencia. un poco irreales, son diferentes. Digamos que Entonces- es más para el público, ¿no? Ahora ya sabemos un poquito más acerca de los asesinos seriales. Muchísimas No, gracias, increíble. doctor. De verdad, fue algo increíble. Respeto. Gracias, gracias. Increíble, increíble. Muchas gracias. No, ustedes por el... Pues bueno, yo ahorita quiero aprovechar para darles un dato duro, bien duro. Matu, dame un beat, por favor, porque este dato está duro, bien duro. Duro. Y pues bueno, ¿sabían que los asesinos seriales son obsesionados por el poder? Y no le estoy hablando de políticos. Son egoístas, manipuladores. Aparte de eso, son expertos en jugar
con las emociones de las víctimas y suelen ser excelentes vecinos. Así que ojo, mucho ojo. Suena al Mis exnovio. exes. Ay. La de enfrente, sí que sí. La que me gusta y que vi enfrente, cuidado, porque una de esas me despedaza ahí.